Emergencia sanitaria por expansión del virus del Zika. 20 personas heridas tras aparatoso accidente en Sololá. Esta noche, peligrosas secuelas tras consumo irresponsable de alcohol. Con desabastecimiento y medicinas vencidas, abren 11 hospitales. Niña de 5 años fallece por consumo de alimentos vencidos. Falsa doctora paga 10,000 quetzales y recupera su libertad. Patrimonio del presidente rebasa los 8 millones de quetzales. Fallece ex jefe del Estado guatemalteco, Óscar Mejía Víctores. Terroristas asesinan a 20 personas en Afganistán. Ana Sofía Gómez se prepara para preolímpico Río 2016. Excelente inicio de semana y bienvenidos a T13 Noticias, el servicio informativo que usted necesita. El mes del amor inició de manera bastante peculiar para una pareja que casualmente encontramos a inmediaciones del Trébol. Preste mucha atención, aprenda lo que pueda y evite los excesos. La luz del sol deja ver muchas cosas en la ciudad guatemalteca, pero no cabe duda que cuando cae la noche, las historias son más impactantes. Calzada Roosevelt con dirección al Trébol, carril auxiliar que permite el ingreso al Hospital Roosevelt. Esta mujer se tomó una copa de más, pero ese excedente fue suficiente para que perdiera el control. Sé que muchos saben a qué me refiero. En fin, este hombre encuentra a la dama tirada en la calle. Eran aproximadamente las 8 de la noche de un sábado. El sujeto la carga por un momento, pero está pesadita la señora y se detiene en una parada de autobús. Continúa minutos más tarde y vuelve a descansar. Esta vez trata de que la mujer reaccione, al menos para que pueda caminar un poquito. Y cuando cree que lo ha conseguido, busca las sandalias de la dama. Amablemente se las coloca. Con esfuerzo, logra llevar a esta mujer hasta la entrada del Hospital Roosevelt, una zona bastante oscura por las noches, y acá se percata que está siendo grabado. ¿Quién es este sujeto y cuál era su objetivo? ¿Usted qué dice? ¿Buen samaritano o algo andaba mal? Las malas lenguas aseguran que la idea era violar a la mujer. Yo, por supuesto, no puedo asegurarlo, pero cuando apareció el supuesto esposo de la señora, el hombre salió corriendo. Mientras tanto, el príncipe azul se refirió a la identidad de ambos y del por qué su supuesta pareja sentimental estaba en la calle. ¿Cómo te llamas tú? Carlos de León. ¿Y la señora? María Chuy. ¿Es tu esposa? Sí, pero como le gustan sus caballos, la chingada que yo trabajo ha tomado el chaval de los caballos. Cuando miro yo, me lleva la chingada que la tengo que llevar hasta allá donde vamos a su casa. Para los que no entendieron a qué se refería con echarse un caballo, quiero aclarar que yo tampoco. Pero preguntando por ahí, alguien me dijo que se trata de un trago de licor. El sujeto cuida vehículos en las cercanías del Incán, cubre las piernas de su mujer mientras termina la jornada laboral y finalmente se prepara para salir hacia su vivienda. Trata de levantarla con mucho esfuerzo, pero la mujer está siendo afectada por aquel sueño de iglesia que le dicen, y nada. El sujeto se desespera e incluso la golpea un par de veces en el rostro y la arrastra tomándola de una pierna. La situación es tan grave que la amarra con un suéter y parece que tratará de arrastrarla hasta su lecho de amor. Sé que muchos se preguntan ¿y por qué no llaman a la policía para que rescaten a esta mujer? Le tengo la respuesta, pero yo prefiero guardar silencio y que las imágenes hablen por sí solas. Afortunadamente la mujer despierta, parece recuperarse y ambos se marchan. Así inició esta pareja el mes del amor, con intensidad y lujuria. Y finalizo esta historia con un mensaje claro. El consumo irresponsable de alcohol hace que cualquier persona pierda la dignidad
y las consecuencias pueden ser bastante graves. Continuamos en otro tema. El virus del Zika se ha expandido a toda Latinoamérica y es importante extremar las medidas de prevención. El Zika se extendió a más de 20 países en América Latina y esto llevó a los altos directivos de la Organización Mundial de la Salud a declarar estado de emergencia sanitaria a nivel mundial para evitar que el año concluya con aproximadamente 4 millones de casos en todo el continente. Aunque la enfermedad no es mortal, sí representa una amenaza para la salud pública. El estado de emergencia pretende evitar el contagio del virus del Zika en otras regiones. Para ello, se debe de trabajar de manera coordinada para minimizar la amenaza en los países que ya son afectados y reducir el riesgo de una expansión. Los niveles de alerta aumentaron después que los científicos declararan altamente sospechoso una relación de infección durante el periodo de embarazo y de provocar microcefalia, lo que impide un total desarrollo del cerebro de los fetos y niños recién nacidos. La Agencia de Salud de la ONU recomienda a las instancias de salud de los países latinoamericanos a fortalecer el cuidado prenatal, estudiar a fondo síndromes neurológicos que podrían afectar a la víctima y luchar para reducir la presencia del mosquito. Para ello es importante tener en cuenta las medidas de prevención, las cuales se enfocan en evitar el estancamiento de agua sucia en lugares remotos, para evitar el criadero de zancudos, cerrar herméticamente la basura y aplicar repelente constantemente. Y siempre en el mismo tema, Guatemala es uno de los países donde se reporta una rápida expansión del virus del Zika. El primer caso fue confirmado en noviembre del año pasado en Zacapa y hoy son 105 personas las que padecen de esta infección en distintas regiones del país. La enfermedad es transmitida por un piquete de zancudo, aunque se habla de la posibilidad de que también pueda ocurrir durante las relaciones sexuales. Recuerde que no hay cura para el virus del Zika, pero los síntomas necesitan ser tratados con medicamentos recetados por un médico. Al sur de la capital, muchos automovilistas fueron testigos de cómo un piloto de una avioneta aterrizó de manera temeraria. Salieron del aeropuerto internacional Aurora, pero en pleno vuelo, tremendo susto se llevaron los tripulantes de una avioneta cuando una de las hélices de la aeronave se desprendió, obligando al piloto a realizar un aterrizaje de emergencia en Amatitlán. Los tripulantes fueron identificados como Francisco José Ruiz, de 45 años, piloto de la aeronave, quien se hacía acompañar de Derek Figueroa, de 18 años. El piloto tuvo que realizar la maniobra en una carretera aún en construcción en el kilómetro 22, ruta al Pacífico. Ambos solo presentaban crisis nerviosa, según informaron los cuerpos de socorro. Pasamos al estado del tiempo y es que pese a que las últimas horas han tenido altas temperaturas, prepare sus abrigos y bufandas para el próximo jueves. De acuerdo al sistema de monitoreo del INSIBUME, las condiciones climáticas para las próximas 48 horas continuarán con ambiente cálido y días soleados. Según los meteorólogos, un sistema de alta presión impulsa un ambiente gélido que podría provocar que el próximo jueves ingrese un nuevo frente frío, el cual podría causar que el termómetro registre temperaturas en la meseta central inferiores a los 12 grados centígrados durante la noche. Para mañana, los expertos pronostican una temperatura mínima en la ciudad capital de 17 grados centígrados y una máxima de 26. Para estos días, el ambiente se va a mantener cálido y soleado, aunque continúa el frío en horas de la noche y madrugada, principalmente en el occidente. Va a haber un cambio en las condiciones nuevamente a partir del día jueves por la proximidad de un nuevo frente frío. Hasta el momento no se ve que sea tan fuerte, pero sí va a estar generando lloviznas de carácter ligero en regiones del norte, Caribe, hacia la meseta central. Las acciones de la policía permitieron resultados positivos en las últimas horas. A continuación, detalles de los casos más importantes. Tras una persecución que inició en la calzada Aciole y finalizó en los campos de Amatitlán, las fuerzas de seguridad lograron la captura de un presunto robacarros identificado como Eric Eduardo Chapas Hernández, de 25 años, quien se conducía en un vehículo que había sido reportado como robado momentos antes en la zona 11 y le decomisaron una pistola.
en su intento por escapar. El ahora detenido atropelló a 2 agentes que le marcaron el alto a bordo de una motocicleta, por lo que fueron trasladados a la emergencia del Hospital Nacional de Amatitlán. En otro hecho, gracias al video de una cámara de vigilancia se logró esclarecer la presunta participación de un hombre en un hecho de violencia. Gracias a esa evidencia, en la colonia Tierra Nueva 2, jurisdicción de Chinautla, en cumplimiento a una orden de aprehensión, fue capturado Luis Alberto Tay, de 41 años, durante un allanamiento realizado por investigadores del Departamento de Delitos contra la Vida de la PNC, a solicitud de un juzgado de Villanueva. Vamos ahora al interior de la República. Agentes de la policía dedicados a la conservación de la naturaleza podrían tener aprietos legales si trasciende la denuncia en su contra. Trabajadores independientes que extraen piedrín se manifestaron en contra de las acciones que DIPRONA viene realizando contra la extracción de material de roca. Según los afectados, indicaron que los han estado presionando y como consecuencia fueron detenidos 3 trabajadores y 2 vehículos de trabajo, por lo que manifestaron que simplemente realizan este trabajo para sostenimiento de su familia. Requieren licencias y situación que a nosotros, los que sacamos poco material, no nos conceden ese permiso. Y entonces lo que nosotros queremos es de que nos den por escrito algo que nos asegure trabajar en paz para poder dar de comer a nuestros hijos, a nuestras familias. No, me fui personalmente a Energía y Minas, allá se lavaron ellos las manos diciendo que a puchiteros no se les podía extender un permiso, diciendo que los permisos, las licencias las autoridades autorizaban únicamente cuando las propiedades eran mayores a 100 cuerdas o más. ¿Qué es lo que se está haciendo con esta gente? ¿Cuál es la ley que ampara a ellos de pedir una cuota semanal o algo mensual? Yo creo que no hay nada basado en ley de lo que ellos están haciendo, y eso es lo que nosotros estamos reclamando, que se está violando la ley. Los afectados asistieron al Ministerio Público para exigir que se investiguen las acciones que se han dado contra ellos. T13 Noticias, el servicio informativo que usted necesita. Hace pocos minutos ocurrió un ataque armado en un sector de la zona 7 capitalina con saldo de 2 personas fallecidas. En pocos minutos tendremos las imágenes y los detalles de este hecho sangriento. Vamos a la pausa, regresamos. Los síntomas del Zika son dolores de cabeza, erupciones en la piel, fiebres altas, dolor en las articulaciones, conjuntivitis, falta de apetito y en algunos casos, vómitos, diarrea y dolor abdominal. Estamos de regreso y continuamos con las noticias. Hoy reanudaron labores en 11 hospitales públicos, pero los médicos no garantizan el servicio por más de 30 días. Después de casi 30 días de paralización de labores, hoy fue reanudada la atención en la consulta externa de 11 hospitales públicos. La medida de presión fue tomada por los médicos aduciendo falta de pago de salarios y desabastecimiento para garantizar atención digna. Los médicos del Hospital Roosevelt aseguran que brindarán el servicio para el cual están contratados, pero advierten que si el gobierno no agiliza el abastecimiento de medicinas, en marzo el sistema hospitalario podría colapsar. Estamos hablando de 2 semanas aproximadamente para insumos, algunos insumos básicos, ¿verdad? Que calculamos que tendríamos que empezar a restringir, ¿sí? Pero ya poniéndonos a trabajar en forma normal, le digo que para marzo ya no podríamos, por más que quisiéramos, por más que se optimizaran los recursos, ya de hecho pacientes en estado delicado, no tendríamos con qué atender a esos pacientes, ¿verdad? A los pacientes a los que se dirigen normalmente los recursos cuando están escasos. Continuando con el tema, según delegados de la Procuraduría de los Derechos Humanos, la crisis salubrista pudo evitarse. Si el sistema de salud continúa de la misma manera en que ha operado el último año, la esperanza de solventarse la crisis hospitalaria es lejana. Así, lo asegura un informe de la Procuraduría de los Derechos Humanos, que realizó un estudio del problema. En el documento se estipula que la situación de un colapso en la red hospitalaria se predijo, y no prestarle atención le está costando caro a las autoridades de salud. De hecho, todavía la situación para el 2016 sigue siendo menos esperanzadora que la del 2015. Pudiera ser, de seguir la situación como se encuentra en este momento, que nuevamente estemos ante un nuevo
colapso de la red hospitalaria, toda vez que la misma necesita ser fortalecida. Por otra parte, la Comisión Supervisora de Hospitales de la PDH confirmó la existencia de medicamentos e insumos vencidos en varios centros asistenciales, aclarando que si los mismos son utilizados, pondrían en riesgo la vida de los guatemaltecos. El informe no aclara si los insumos localizados son parte de la donación de medicinas e insumos que recibió el presidente Jimmy Morales. El ministro de Salud Pública, Alfonso Cabrera, indicó que las medicinas no han sido distribuidas a nivel nacional. Vamos al tema del legislativo. La fiscalización y la atención a las necesidades de los guatemaltecos fueron una de las labores del expresidente del Congreso. En el año pasado recibimos más de 1.200 solicitudes de fiscalizaciones sociales. Así fue como fuimos a hospitales, así fue como fuimos a escuelas, así fue como fuimos a carreteras, así fue como hemos ido a centros educativos, a centros de salud, etcétera, etcétera, etcétera. Todos los fines de semana, o casi todos los fines de semana, con los diputados de mi país y el grupo de trabajo que yo tenía, empezamos a hacer cabalmente esa fiscalización de todas las quejas, de todas las situaciones que muchos maestros, que muchos doctores, que muchos guatemaltecos llegaban allá con nosotros y cabalmente se hacía un análisis de todo lo que ellos, pues en este caso, cualquier queja, cualquier situación que solicitaban. Y después de cierto análisis, entonces nosotros íbamos y tratábamos de apoyar y ser intermediarios para que estas situaciones que padecían los guatemaltecos en el interior del país, pues se fueran solucionando. Así que me siento muy orgulloso porque soy el único diputado que ha recibido más de 1.200 solicitudes y requerimientos sociales de los guatemaltecos. Y eso yo lo tengo pues todo documentado. O sea, esto no es que sea un asunto que yo me lo estoy inventando, no, está documentado. Es la primera vez en la historia del hospital que nos visita un presidente del Congreso, pero principalmente una persona tan humanista y tan llena de buena voluntad para mejorar la situación de los guatemaltecos, especialmente en el área de salud, licenciado. Le agradecemos por esa visita realmente que nos hace acá. Es primera vez que personas como usted, que es presidente del Congreso de la República, nos visita, ¿verdad? Yo sí, estoy muy agradecida de todos los compañeros aquí, ¿verdad? Por su pupitre, ¿verdad? Usted ya ha estado por segunda vez, ¿verdad? Allá en la zona 5 y aquí, ¿verdad? Zona 5. Cuando llegó allá, uniformes, pelotas para los niños, para que tuvieran un deporte. Tuvimos un trabajo bastante amplio, bastante fuerte durante el año pasado y durante también los otros años. Nos consideramos muy afortunados porque los guatemaltecos nos buscaron a nosotros, me buscaron a mí como diputado para que les resolviéramos sus situaciones. En otro tema, una niña falleció tras el consumo de alimentos que se cree habían vencido. Su hermana continúa en estado grave. Por causas aún no establecidas, 2 niñas de 5 y 3 años respectivamente ingresaron en estado grave al Hospital Regional del Departamento de San Marcos con síntomas de intoxicación. Dailin Vázquez, de 5 años, murió tras su ingreso, mientras que su hermana Yasmin Vázquez, de 3 años, permanece en cuidados intensivos. Según la abuela de las niñas, ambas consumieron una sopa instantánea y después se enfermaron. 2 sopas, 2 ellos le comieron sopa, los dos a los nenes. No comió su hierbita, no comió su frijolita, porque nosotros tenemos frijolita, tenemos cocioso nuestro hierbita. ¿No quieres un poco tu hierba, amiga? Yo le digo así, yo no quiero hierba, solo cocela un poco mi sopa. Dije, lo cocioso mamá su sopa en un sartén chiquitito. Según la abuelita de las menores de edad, las sopas las compraron en una tienda de la localidad y jamás imaginaron la tragedia. Me muere lo cocioso sopa a la 1 de la tarde. Nomás yo me fui a traer mi leña y después lo gritó otra mi chamaquita. Mamá, ¿qué sintió la nene? Ya parece que borracha. Dije, ¿qué tiene? Pero no sé, mamá, dije. La familia pide a las autoridades de salud que se investigue el caso, ya que según lo indicaron, no es la primera vez que vecinos de esa comunidad se enferman por el consumo de alimentos en mal estado. Es importante siempre verificar las fechas de caducidad de los alimentos envasados y denunciar la venta de productos en mal estado. Las autoridades municipales de una comunidad al sur del país rescindieron de los contratos laborales de más de 60 personas. 47 maestros y 17 conserjes que brindaban su servicio en centros educativos ubicados en el municipio El Acintal, departamento de Retauleu,
denunciaron ante las instancias de justicia correspondientes un despido injustificado y exigen a las autoridades se investigue por qué el nuevo jefe edil rescindió del contrato de los trabajadores. Los inconformes refieren tener en su poder contratos emitidos por el Ministerio de Educación para poder brindar sus servicios durante el presente año. Él llegó a decir junto con los padres de familia que abandonaran la escuela y que solo terminaran un mes. Pero nuestro contrato está de 10 meses, entonces lo que nosotros pedimos, que él respete los 10 meses, porque un contrato es contrato y él no lo puede venir a votar de la noche a la mañana. Entonces lo que le pedimos a él, que respete, aunque sea este año. Por su parte, las autoridades municipales refieren que el despido de los trabajadores surge por la falta de presupuesto en la comuna. El Ministerio de Trabajo analizará la situación para accionar de manera legal contra los responsables. Y esta noche regresó a la comodidad de su vivienda una mujer que se supone ejercía como médico sin la autorización para hacerlo. El pasado viernes fue capturada acusada de poner en riesgo la vida de personas que buscaron atención médica y ella lo hizo de manera ilegal. Se supone que María de los Ángeles Recinos Richie fingió ser doctora del Centro Médico Militar y fue arrestada en una clínica ubicada en la zona 15. Sin embargo, hoy, esta mujer recuperó su libertad tras el pago de 10,000 quetzales. Aunque quedó ligada a proceso penal, parece irónico, pero fue la Fiscalía guatemalteca la que buscó que la mujer fuera beneficiada con el pago del dinero para evitar la cárcel, pese a las denuncias en su contra. El día de la captura, Recinos Richie no pudo demostrar que es una médico colegiado y la licencia del Ministerio de Salud para ejercer la profesión tenía una firma falsa. Ahora enfrenta la justicia por los delitos de usurpación de calidad y falsificación de documentos. Ante la evidencia de la calidad profesional de la señora Recinos Richie, se le notificó su separación del cuerpo de médicos del Centro Médico Militar y por instrucciones del director de dicho centro hospitalario se interpuso la denuncia. Se sabe que existen denuncias de personas que aseguran que la mujer puso en riesgo su vida y exigen que sea castigada penalmente. Y 2 militares en situación de retiro enfrentan a la justicia acusados de violar a más de 10 mujeres en la década de los 80. En la sala de vistas públicas de la Corte Suprema de Justicia inició el juicio contra 2 militares en situación de retiro, acusados de haber esclavizado y abusado sexualmente a varias mujeres indígenas que fueron secuestradas y retenidas en el destacamento militar Sepur Zarco en el Estor Izabal. El caso es conocido por los jueces del Tribunal A de mayor riesgo y en la audiencia la Fiscalía de Derechos Humanos del Ministerio Público presentó los señalamientos contra los militares Estilmer Reyes Girón y Heriberto Valdés Asig por los delitos de deberes contra la humanidad, desapariciones forzadas y asesinato. Los peritos aseguran tener documentos que confirman los vejámenes ocurridos presuntamente entre 1982 y 1983. Para cocinar y lavar ropa de los soldados y oficiales del Ejército de Guatemala sin recibir ningún pago y sufrir violaciones sexuales por varios soldados del Ejército de Guatemala todos los días que cumplieron con el turno. 3 testigos declararon ante el tribunal y relataron los supuestos abusos que presenciaron. Ambos militares en situación de retiro se abstuvieron de declarar, aduciendo que los jueces que integran el tribunal actúan de manera parcializada. Continuando con temas legales, en un juzgado de Quiché se ventila el proceso penal contra una mujer acusada de secuestro y trata de personas. El juzgado de primera instancia de Quiché ligó a proceso a Claudia Cruz Funes, de 38 años de edad, por los delitos de secuestro, tráfico ilegal de guatemaltecos y asociación ilícita. Según la acusación del Ministerio Público, Cruz Funes lidera una banda de coyotes que mantuvieron retenidos en México a 4 menores de edad originarios del municipio de Pachalum, Quiché, que eran trasladados como indocumentados hacia los Estados Unidos y por los cuales exigían grandes cantidades de dinero a cambio de liberarlos sanos y salvos. Las investigaciones continúan para dar con el resto de integrantes de esta banda
que según las investigaciones se dedican a engañar a familias del altiplano del país para que los menores les sean entregados con el ofrecimiento de cumplir el sueño americano, pero en territorio mexicano son secuestrados. Con imágenes de Gerson Ruiz, reportó desde Quiché, Oscar Toledo. Para T13 Noticias, el servicio informativo que usted necesita. Y continúa la polémica por actos de corrupción en la Federación Nacional de Fútbol. Después que la Comisión Normalizadora de la FIFA presentara un listado de supuestos actos de corrupción dentro de la institución, la fiscal general del Ministerio Público, Telma Aldana, indicó que está a la espera del informe de la Contraloría General de Cuentas para determinar cuáles fueron los actos de corrupción y si hay funcionarios implicados. Yo le manifestaba que lo que esperamos es el resultado del informe de la Contraloría General de Cuentas, que al tener ese informe, entonces el Ministerio Público podrá definir sus líneas de investigación y las personas contra quienes vaya a abrirse la investigación. Hoy se dio a conocer que la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, CICIG, podría dar acompañamiento a la Comisión Normalizadora. El Comité de Normalización designado por la FIFA denunció ante el Ministerio Público algunas irregularidades en el manejo de los fondos de la FIFA. Entre ellos, 8.24 millones de quetzales, alrededor de 1.1 millones de dólares de la FIFA, que ingresaron al Banco de Guatemala y que fueron trasladados a la Federación. Somos el servicio informativo que usted necesita. Llegamos a los 22 departamentos, Estados Unidos y Canadá, gracias al impacto de la televisión guatemalteca. Continuamos con más y un aparatoso accidente de tránsito dejó una persona fallecida y al menos 20 resultaron heridas en Sololá. Sobre la ruta interamericana en la altura del kilómetro 174 en el lugar conocido como la Cuesta de Alaska del municipio de Santa Catarina, Ixtahuacán, Sololá, un accidente de tránsito se registró del transporte de Sinaloa, dejando a una persona fallecida y 20 heridos. Con placa 357 BJP, que conducía a Quetzaltenango, aproximadamente unos 60 personas a bordo y aproximadamente como 20 a 30 personas posiblemente trasladadas en diferentes ambulancias de las distintas compañías de la región de Occidente. En este caso, nosotros como Estación 85 hemos realizado el traslado de Selvin Barrientos, de 24 años, de Izabal, quien tenía posibles fracturas en las extremidades inferiores, Giovanni Florencio Yacbalcubej, de 47 años, de la estancia Cantel. Esta persona también presentaba heridas abiertas en las extremidades inferiores. Juan Edgar Yash Alvarado, de 18 años, de Totonicapán, llevaba una herida abierta en el cráneo y posible fractura en el hombro izquierdo. Todos heridos fueron trasladados hacia el Hospital Regional del Occidente de Quetzaltenango. Asimismo, una mujer de aproximadamente 50 años de edad fallecida no lograron identificar ya que no portaba ningún documento de identificación. Con imágenes de Víctor Roas, reporta Mario Guzmán para T13 Noticias, compromiso más allá de la información. Y el alcalde de Villanueva sigue siendo testigo del rechazo generalizado que provocan sus decisiones. Frente a la municipalidad de Villanueva, decenas de personas se plantaron para manifestar su descontento al aumento del precio del servicio de agua potable. Recientemente la comuna emitió un acuerdo donde estipula que a partir de la fecha que fue publicada la nueva normativa, los vecinos debían cancelar 75 quetzales mensuales para que las familias puedan hacer uso del vital servicio. Los inconformes resaltan que la distribución de agua potable es irregular y en ocasiones aseguran que el servicio no se les brinda por periodos de hasta 7 días. La manifestación de hoy impidió, entre otras cosas, que los trabajadores de la municipalidad no lograran ingresar a sus puestos de trabajo, ya que algunos de ellos se encadenaron frente a las puertas del edificio edil. Los vecinos aseguran que las manifestaciones continuarán a tal punto de bloquear la carretera al Pacífico si el alcalde no depone la medida. Y hablamos de otro accidente de tránsito con saldo trágico. En este caso, el escenario fue una carretera en El Progreso. En el kilómetro 75, jurisdicción de Sansare, departamento del Progreso, una familia que se dirigía de la ciudad capital hacia el departamento de Jalapa protagonizó un confuso accidente de tránsito que dejó a 5 personas heridas y una fallecida. El vehículo cayó al fondo de un barranco y hasta el momento se desconoce qué pudo ocasionar el percance. Al descender en el lugar se constató que se encontraba una persona de sexo masculino
en el cual se encontraba fallecido, nombre Florentín Lemus, el cual aproximadamente de 30 años de edad. Las personas que fueron rescatadas con vida fueron trasladadas al Hospital Nacional de Jalapa. Ampliamos ahora otro de nuestros titulares. Hoy falleció el ex jefe de Estado, Óscar Humberto Mejía Víctores. Sus familiares evitaron la cobertura mediática. En silencio velaron sus restos solo durante algunas horas y más tarde fueron inhumados en el cementerio general de la zona 3 capitalina. Óscar Mejía Víctores estuvo al frente del país entre 1983 y 1986. Durante su gestión fue creada la Constitución Política de la República, que continúa vigente, y se dio vida también a la era democrática moderna, convocando a elecciones generales. El ex jefe de Estado partió al descanso eterno a sus 85 años por padecimientos clínicos. Y en otro tema, un operativo policial en la ciudad altense permitió el arresto de un presunto distribuidor de estupefacientes. En Quetzaltenango, agentes de la Subdirección General de Análisis e Información Antinarcótica, en coordinación con la Fiscalía contra la Narcoactividad del Ministerio Público de la región Occidente, simultáneamente realizaron varios allanamientos en las zonas de esta ciudad, encaminados a desarticular una red de distribuidores de drogas al menudeo que opera en centros educativos, centros comerciales y zona viva de esta localidad. Como resultado de estos allanamientos, se reporta la captura del señor Sergio Eduardo Iztabalán Macario, de 21 años, a quien se le incautó en su vivienda dinero y estupefacientes, lo que posiblemente lo indica como distribuidor. Donde se incautó droga, precisamente de la denominada crack, que es cocaína en realidad. Es en su variedad de crack. Se encontraron 24 piedras de esta clase de droga. También se incautó la cantidad de 9.475 quetzales y, como ustedes se dieron cuenta, pues se detuvo una persona. T13 Noticias, el servicio informativo que usted necesita. En otro tema, el presidente de la República llegó hoy al Palacio Legislativo. A continuación le presentamos los detalles. El presidente de la República, Jimmy Morales, planteó hoy ante la Junta Directiva y los jefes de bloque del Congreso de la República una reacomodación al presupuesto aprobado para el ejercicio fiscal 2016. El mandatario resaltó que algunos ministerios y dependencias del Estado deben de contar con una ampliación presupuestaria para su buen funcionamiento. Destacan el Ministerio Público, Organismo Judicial y la Universidad de San Carlos de Guatemala. Una agenda de trabajo que debe realizarse con suma urgencia y con la participación del organismo legislativo y ejecutivo. 1. Traemos con nosotros una iniciativa de ley para la viabilización del presupuesto 2016. Sabemos que el país necesita más que ese presupuesto para atender las diversas necesidades de la población, pero nuestra administración se ha comprometido a hacer transparente y eficiente el gasto público. Además, aprovechó la oportunidad para solicitar a los diputados incluir en la agenda parlamentaria algunas iniciativas de ley que serían de beneficio para la buena administración del Estado guatemalteco. A. Reforma a la Ley Orgánica de la Superintendencia de Administración Tributaria. B. La creación de un ente autónomo para ejecutar los fondos de donación de la Alianza para la Prosperidad. C. Reformas al marco normativo del servicio civil y las relaciones laborales, gobierno-funcionarios. Y el mandatario del país, Jimmy Morales, declaró esta tarde que su patrimonio rebasa los 8 millones de quetzales. La cobertura está a cargo de nuestro compañero Milton Jack. Él es parte de la red de noticias Alba Visión. Milton, buenas noches, adelante, lo escuchamos. Gracias por el cambio, compañeros. Un saludo muy especial para todos los televidentes de T13 Noticias. Queremos informarles que esta tarde se hizo efectiva la entrega de la declaración jurada patrimonial del presidente de la República, Jimmy Morales, quien detalló que estaba compuesta de 8.4 millones de quetzales. Será el mismo presidente guatemalteco quien nos dé más detalles. Asciende a 4.624.490 quetzales. Adicionalmente, se contrató a una firma internacional para que hiciera un avalúo técnico del valor de los activos empresariales que tengo y arrojó un dato de 3.840.000 quetzales.
lo que en sumatoria da un total de 8.464.490 quetzales, que en este momento voy a hacer entrega para que ustedes puedan registrar todo lo que estamos haciendo y la población sepa a cuánto asciende el patrimonio de Jimmy Morales a la fecha de hoy. Muchas gracias por su cobertura y les agradezco que ustedes hagan el traslado de esta información al pueblo de Guatemala. Es importante mencionar que esta entrega se hace efectiva 18 días después de asumir el cargo como presidente constitucional de la República. Este es el reporte a esta hora de la noche. Soy Milton Jack, con imágenes de Joel Ramírez. Regresamos a los estudios centrales de T13 Noticias. Muy buenas noches para todos. Buenas noches, Milton, excelente cobertura como siempre, y usted siga en sintonía de Canal 13 porque en pocos minutos le presentaremos imágenes del ataque armado que dejó 2 personas fallecidas hace pocos minutos en la zona 7 capitalina. Mientras tanto, viene lo más completo de la farándula. Gracias por continuar en sintonía de T13 Noticias. A continuación, lo más destacado del deporte. La princesa del deporte olímpico guatemalteco, la gimnasta Ana Sofía Gómez, junto a su entrenador Adrián Bobog, han viajado este lunes con rumbo hacia territorio mexicano para un campamento de preparación con miras a su participación en el preolímpico Río 2016. Y pues esperamos continuar progresando. Obviamente el regreso no es tan fácil, pero estamos trabajando para pues lograr nuestra clasificación para los Juegos Olímpicos. El siguiente paso va a ser un campamento que ya estamos por definirlo en ese momento en Tijuana, México, en un gimnasio muy bueno. Desde el 15 de abril hasta el 22 de abril se van a desarrollar el preolímpico. Tenemos en abril tenemos el preolímpico que será en Río también, entonces tenemos que prepararnos bastante bien porque es prácticamente un campeonato mundial el que tenemos que abarcar en ese momento. Se trata de 2 meses y medio de trabajo allá, y en el 14 de abril nos vamos a trasladar para Río para el test event. Pensando que vamos a lograr la clasificación para los Juegos Olímpicos. Después, en el mes de mayo, tenemos previsto una Copa Mundial, participar en una Copa Mundial en Bulgaria. Esperamos estar listos y preparados para cuando llegue la competencia. Y después, si nos va bien en el campamento de Tijuana, vamos a regresar allá para preparar la participación en los Juegos Olímpicos. Y bueno, esperamos pues estar presentes ahí para representar a nuestro país. Derivado de los escándalos de corrupción, la FIFA informó que no continuará financiando las 2 confederaciones americanas por tiempo indeterminado. Se trata de la Confederación Sudamericana de Fútbol CONMEBOL y la Confederación Norteamericana, Centroamericana y el Caribe de Fútbol CONCACAF. Un vocero del ente que rige el fútbol mundial indicó que a raíz de los actuales procesos que implican a individuos relacionados con la CONMEBOL y la CONCACAF, la FIFA ha suspendido los aportes a estas 2 confederaciones hasta nuevo aviso. La FIFA asegura estar analizando las nuevas medidas que deben adoptarse para aumentar el nivel de seguridad y con ello volver a liberar los fondos en un futuro. Afirmaron que nunca recibieron el pago de $10 millones que corresponden a ingresos por la Copa del Mundo y provienen del programa de asistencia financiera de la FIFA. Por otro lado, la CONMEBOL emitió un comunicado explicando que ya tenían conocimiento de dicha suspensión y que no se verán afectados ninguna de las actividades que realiza. Además, el comunicado especifica que la cifra que no percibirá el ente será de $2.3 millones, correspondientes a un pago de $10 millones, del cual ya se recibió el resto del dinero.